Esta primera ponencia corre a cargo del doctor José Hidalgo, Pepe Hidalgo para nosotros. Pepe es como nuestro médico de cabecera. Cualquier duda que tenemos, cualquier cosa, siempre, por lo menos en la unidad que yo llevo, siempre Pepe es la referencia, ¿no? Que para el que no lo conozca, pues efectivamente es un hombre ya con una trayectoria importante que, bueno, pues me comentaba antes, ahora mismo lleva del orden asesora a unas 35 bodegas en todo el territorio nacional, pero a lo largo de su vida pues son a 75 las que les ha ayudado, ¿no? Tiene pues casi una veintena de libros publicados, quizá el que todos conozcan es el que inició con su padre, el Tratado de Viticultura, y luego ya él pues lo complementó con el Tratado de Enología. Es el libro que se estudia, yo creo que en todos los máster, en cualquier asignatura de enología está ese libro presente, de artículos, bueno, pues innumerables. Y bueno, por último, le han reconocido toda esa trayectoria con el Premio de Gastronomía Cervantes, ¿no? Bueno, pues sin más, pues ya lo dejo con un tema, pues como los anteriores, es un tema recurrente que nos hablan las bodegas, o sea que hay cierto o mucho interés, ¿no? Entonces, tanto primero Pepe como después Antonio, para los que se queden, van a tratar temas importantes y problemas que tienen las bodegas. Bueno, pues ya me callo. Vale. ¿Me oís? Sí, se oye bien. Bueno, esto lo vamos a quitar porque si no se va a cobrar, ¿no? Bueno, que lo quite quién sabe, ¿no? Gracias por venir, aparte del atasco. Bueno, y gracias a María y a todos vosotros porque me des oportunidad de estar un poco entre amigos, ¿no? Vale. Bueno, el tema que iba yo a tratar un poco es un tema un poco delicado, como bien sabéis, ¿no? Vale, que es prevención y remedio a la reducción en los vinos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo lo tengo dividido en tres partes. Bueno, os estoy tuteando, perdonad, yo es que no sé hablar de usted. Bueno, en tres partes. Uno es una primera parte, que son cuáles son los mecanismos de formación de estos compuestos. Es un poco rollo, ya lo sé, pero bueno, tengo que decirlo. Luego una segunda parte, que es qué compuestos, cómo huelen, qué caracteres dan, que luego lo complementaremos con la charla que va a dar mi Antonio Palacios, a buen amigo y buen compañero también, que está por ahí, que os ha preparado unas cosas estupendas. Y luego, pues una tercera parte que va a ser cómo prevenimos esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Preventiva o, si no, por decirlo de alguna manera, también curativamente, ¿no? Y luego también comentaros también un aspecto también que tiene también con la reducción de los vinos, que es la enfermedad de la luz, el gusto de luz, que cada vez en vinos blancos lo estamos encontrando más, ¿no? Y sobre todo veréis que en vinos blancos con botellas azules, ¿vale? Estoy pensando en los afrutados, etcétera, etcétera, de todo lo que tenéis por aquí, ¿no? Bueno, cuando decimos vulgarmente de compuestos azufrados o compuestos de reducción, metemos ahí en un paquete un montón de compuestos, de sustancias. Está claro que en la enología, al menos para mí y para muchos colegas, es un importante defecto. No digo un defecto, es un importante defecto, ¿vale? Es mi opinión, ¿no? Y es un problema, es una alteración, no es una alteración. Es una alteración del metabolismo normalmente de las levaduras, es decir, es un problema fermentativo, aunque no siempre, como luego os comentaré. Pero en el 99% de los casos es un problema de la fermentación, es un problema de las levaduras. Los aromas de reducción pueden venir de la uva cuando, por ejemplo, tenemos uvas azufradas con tratamientos antibióticos, que luego os voy a comentar también, ¿no? Son olores que huelen mal, en general. Incluso la bibliografía habla de olores nauseabundos, es decir, que os lo he remarcado por aquí. Y además son olores, aromas, que hablar de aroma en un olor malo a mí no me sale. Yo no hablo de olor, ¿no? Un aroma, yo me lo circunscribo más bien a un aroma agradable, ¿no? Y son perceptibles normalmente a niveles muy bajos. Es
decir, el umbral olfativo hace que este tipo de aromas se puedan encontrar muy bien, ¿no? Estos aromas, más o menos, también se llaman tioles o también los llaman mercaptanos, que os habrá sonado la palabra, ¿no? Pero la palabra mercaptano viene porque estos compuestos son capaces de unirse a sales de mercurio. De ahí viene el nombre de mercaptano, más o menos, ¿no? Por lo tanto, vamos a estudiar los créditos de la película. Se pueden producir por levaduras durante la fermentación alcohólica, se pueden producir inmediatamente después de la fermentación alcohólica en presencia de las rías, seguimos hablando de levaduras, pueden venir en ocasiones derivados de tratamientos fitosanitarios del viñedo. Os remarco, no solo azufre, sino también otros fitosanitarios. En ocasiones también si se hace algún tratamiento térmico al vino. Y luego, por último, os hablaré también de esa enfermedad del gusto de luz, que es una reducción, podríamos hablar de fotoquímica, que es muy curiosa y a mí me gusta mucho, ¿no? Hablando de aromas, de tioles, de mercaptanos, sí tenemos que citar algunos aromas tiólicos que pueden ser agradables, ¿vale? Cuando estamos hablando de vinos, por ejemplo, blancos, tiólicos, esos vinos que huelen a maracuyá, es decir, fruta de la pasión, etcétera, tomatera, etcétera, etcétera, pueden ser agradables, también son tioles, porque son aromas agradables, pero que también tienen en su estructura azufre. Ese azufre en algunos vinos da olores desagradables y en algunos casos da pues, aromas un poco más desagradables, ¿no? Bueno, de alguna forma natural, sabéis que esos aromas tiólicos agradables vienen de una forma natural en la variedad Sauvignon Blanc, casi única y exclusivamente, porque es una variedad que tiene precursores de estos aromas. De estos no voy a hablar hoy, Y bueno, y en ocasiones, pues de alguna manera, a lo largo de años, la técnica enológica ha aprendido a atiolar los vinos, ¿no? De variedades que eran más neutras, que no tenían esa propiedad como el Cabernet, de hacer vinos que sean más tiólicos, ¿no? Bueno, y aquí se ha puesto un ejemplo clásico, que es el verdejo, ¿vale? O sea, de los verdejos que hoy día muchos o algunos de los verdejos mayoritarios que hoy día se comercializan son verdejos que están atiolados. Son aromas tecnológicos, por lo tanto, ¿no? Los verdejos de toda la vida, antiguos, cuando no se atiolaban, tenían un perfil muy diferente, totalmente diferente. Por cierto, que la moda va cambiando y hay muchos elaboradores en rueda que vuelven a hacer verdejos de otra manera. Bueno, hecha esta presentación, a ver si soy capaz de pasar, ¿cómo se forman los aromas azufrados durante la fermentación? Que sería el primer capítulo, ¿no? Bueno, las responsables son las levaduras. Luego os hablaré en la práctica de ellas, qué levaduras, qué características tienen, que quizás sea un poco lo que a muchos de vosotros os pueda interesar si elaboráis vinos, ¿no? Bueno, aquí os he puesto un esquema, veis, estos son las paredes de una célula, ese cuadrado, ¿vale? Entonces, las levaduras son capaces durante la fermentación alcohólica de catalizar, es decir, de captar cualquier compuesto azufrado que esté en el medio fermentativo, es decir, esté hablando del mosto, blanco, tinto, me da igual, mosto. Es decir, puede captar un aminoácido, puede metabolizar azufre procedente de un tratamiento fitosanitario, sulfato, sulfuroso que le hayamos añadido nosotros, etc. Y la misión de la levadura de captar ese azufre, por decirlo de una manera muy sencilla, es para que ella lo que intenta es formar aminoácidos azufrados para su supervivencia, para su metabolismo. Correcto. O sea, la levadura, la misión que tiene en cuanto al azufre es coger azufre de fuera para formar aminoácidos. Quedaros un poquito con esa copla. Lo que pasa es que durante este camino de coger azufre en la parte exterior de la fermentación del medio para formar los aminoácidos que los tenéis abajo a la derecha, dentro de la célula se forman unos compuestos que cuando hay exceso, la levadura puede cederlos al exterior. Es decir, por ejemplo, lo primero que hace la levadura es, por ejemplo, cuando coge un sulfito, lo transforma en un compuesto que se llama APS, perdonad, que es adenosin 5-fosfosulfato, no os voy a enredar demasiado, consume energía, lo transforma en otro compuesto y al final se forma una molécula de sulfídrico. Sulfídrico,
huevo podrido. Ese sulfídrico lo va a utilizar para formar aminoácidos esenciales para ella, pero lo que le sobre de sulfídrico lo tira fuera. Y entonces a nosotros nos aparece durante la fermentación o después de ella problemas derivados del sulfídrico. Del sulfídrico, bueno, lo conocéis, típico aroma desagradable de huevo podrido, muy escandalosa, pero que luego veréis que tiene una solución relativamente fácil. El problema es que cuando este sulfídrico se combina con otros compuestos que tiene el mosto del vino, pues por ejemplo con los alcoholes, se forman unos compuestos que se llaman mercaptanos, que ya vais a ver que luego que no son tan fáciles de eliminar. O incluso también con ésteres. Es decir, esto sería un poco el mecanismo que os estoy comentando, ¿no? Aparte de compuestos azufrados, también las levaduras pueden coger del medio fermentativo aminoácidos que estén en el mosto, para coger ese nitrógeno por una parte y por otra parte azufre, ¿no? ¿Vale? Entonces, mirar, para que ese sulfídrico que se está formando dentro de la célula forme los aminoácidos más importantes, que son la metionina y la cisteína, precisan, que previamente haya en el medio fermentativo homoserina, la cual se transforma en acetil-homoserina y forma ese tipo de mecanismo. ¿Lo veis? En esos medios fermentativos, cuando hay carencia de un factor de crecimiento, que es la vitamina B5, se limita la formación de esa acetil-homoserina y, por lo tanto, va a haber menor formación de sulfídrico y, por lo tanto, de estos tipos de aminoácidos, ¿no? Y aquí el mecanismo es fácil, ¿eh? Esa carencia de vitamina B5 hace que en la fermentación alcohólica se desvíe hacia un metabolismo que se llama la fermentación gliceropirúvica. Os sonará chinos a alguno, ¿no? Pero a otros no, ¿no? Cuando hay un desvío hacia gliceropirúvica, hay más glicerina en el vino y menos alcohol. Es decir, que puede ser interesante, por lo tanto, la limitación de ese factor de crecimiento. Bien, esos aminoácidos, por ejemplo, cuando derivan de la cisteína o de la metionina, se forma sulfídrico, dimetildisulfuro, que huele a agua de espárrago, que huele muy mal, ¿eh? O cuando viene de la metionina se forma metanetiol, que huele a agua podrida, metionol, que huele a coliflor, bla, 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 bla. Es decir, aquí no os voy a aburrir demasiado con el mecanismo de formación, ¿no? Bueno, entramos ya en temas interesantes. Es decir, la consecuencia que hemos sacado hasta ahora, o que se puede sacar hasta ahora, es que la formación de estos compuestos azufrados representan una necesidad para la levadura, ¿vale? Una necesidad para sus funciones vitales. Es decir, no viene del suelo, no viene del terroir, viene del metabolismo de las levaduras. ¿En qué condiciones se forman estos compuestos? Pues por una parte va a tener mucho que ver con la genética de la levadura, ¿no? Hay levaduras, luego os explicaré, que no forman o no tienen tendencia a formar tioles, mercaptanos, y levaduras que sí. Es decir, hoy día, cuando una casa comercial nos está vendiendo levaduras, tú le puedes pedir, oye, quiero una levadura que no me forme sulfídrico, y las hay, ¿vale? Lo que pasa es que en las levaduras esto se está haciendo por una selección natural. Sabéis que no nos permiten, o a las casas no nos permite utilizar organismos genéticamente modificados. ¿Estáis de acuerdo, no? Si nos permitieran era muy fácil, porque bastaría por eliminar este alelo, este gen de la secuencia genética de la levadura para que este problema desaparezca. No hemos llegado a ese punto, ¿eh? Porque las levaduras hoy día y otros no está permitido, por lo menos en Europa, la utilización de este tipo de organismos, ¿no? O sea, la levadura va a tener que ver. Y eso luego en la práctica, dentro de un rato, vais a ver que podemos utilizar levaduras que tengan un poder importante de la reducción de sulfídrico. Nitrógeno. También las levaduras necesitan nitrógeno, ¿eh? Para poder vivir, desarrollarse, multiplicarse, etcétera, ¿no? ¿Vale? Nitrógeno. Y esto va a ser, pues puede ser parte de la solución, lo veremos luego, o también puede ser parte del problema, ¿no? O sea, nosotros cuando en un mosto que va a fermentar tiene de forma natural nitrógeno orgánico, normalmente es nitrógeno que procede de proteínas que tiene el mosto, ¿no? ¿Vale?
O puede ser nitrógeno mineral que tenga también ese medio fermentativo. Normalmente son sales amoniacales, ¿no? Nitrógeno orgánico, nitrógeno inorgánico. De tal forma que nosotros, cuando hoy día nos enfrentamos ante una fermentación, técnicamente lo que hacemos en una bodega es, se mide un parámetro que se llama el nitrógeno fácilmente asimilable, que muchos de vosotros los mediréis, ¿no? ¿Vale? Para ver si ese mosto tiene suficientes nutrientes nitrogenados o no, ¿no? Y si no los tiene, la técnica enológica nos permite simplemente añadirlos, ¿no? ¿Vale? Luego me refiero un poquito más de ellos. Cuando hablamos de nitrógeno mineral, estamos hablando de los compuestos autorizados, que son fosfato diamónico, sulfato amónico, bueno, los tenéis ahí abajo, y os he puesto los límites legales de estos compuestos. Por cierto, deciros, esta charla está escrita, se la pasaré al Cabildo, a María, y si alguno tiene interés, la tenéis a vuestra disposición, sin ningún problema. Genética de levadura, elementos compuestos nitrogenados, azufre elemental en el mosto. La bibliografía lo separa, no lo he separado yo aposta. La bibliografía lo separa. Ya habla de azufre, azufre elemental, se está refiriendo a ese azufre que estamos utilizando en los tratamientos antioidio, ¿no? ¿Está claro? Cuando una levadura tiene azufre en el medio fermentativo, lo metaboliza rápidamente, lo quiere asimilar, pero le sobra enormes cantidades dentro de la célula y lo echa para afuera. Una vendimia que elaboras con una cantidad importante de azufre procedente de fitosanitarios te va a dar lugar a una formación de sulfídrico desde el primer minuto de la fermentación. ¿Vale? Complicado, veremos cómo se puede controlar esto. El estrés celular también de la levadura. El estrés celular se refiere a que la levadura trabaje, por decirlo de una manera coloquial, cómoda, ¿no? ¿Vale? Cuando la levadura está incómoda por cambios bruscos de temperatura en la fermentación, o muy típico es también cuando tú no oxigenas lo suficiente al inicio de la fermentación alcohólica. O sea, una práctica muy normal es, sabéis, que más o menos los 2-3 días de la fermentación alcohólica se suele pegar una buena aireación para que las levaduras se multipliquen, ¿no? Y luego no haya problemas luego de parada, ¿no? Pues una oxigenación deficiente nos puede dar lugar a una formación de este tipo de problema, ¿no? Ya estamos apuntando soluciones, ¿no? O cuando no limpiamos un mosto blanco o rosado adecuadamente, ¿vale? O sea, cuando no lo desfangamos, por decirlo de una forma más coloquial, ¿no? Es decir, que lo que nos recomiendan es trabajar con niveles de turbidez bajos, entre 50 a 150 unidades nefelométricas, NTUs, ¿no? ¿Vale? Bueno, por otra parte, es decir, que se forman estos compuestos azufrados, se forman, por lo tanto, durante la fermentación alcohólica y inmediatamente después. Pero también se ha encontrado, eso es un trabajo de 2 investigadores de la Universidad de Zaragoza, que los tenéis ahí, que tanto el sulfuro de hidrógeno como el metanotiol, que es uno de los compuestos mercaptanos más comunes, que hoy tendréis la oportunidad de catarlos con Antonio, veis que huelen a agua podrida, etcétera, etcétera, aparecen de forma espontánea en un vino elaborado. Es decir, en vinos que no han tenido nunca problemas de reducción durante la fermentación o manejo de elías, te aparecen los compuestos en los niveles que tenéis ahí, de una forma espontánea. ¿Vale? Entre 8,5, entre blancos y tintos, veis que los blancos forman una mayor cantidad de estos compuestos. Es decir, que durante la evolución del vino también pueden aparecer compuestos, aunque es más complicado, ¿no? Tanto esos compuestos, que estoy comentando, el metanotiol y el sulfídrico, forman compuestos muy complejos con el hierro cobre-zinc y son también oxidables, ¿no? Bueno, y eso depende un poco del potencial alrededor del vino. Un aspecto muy interesante también, y es que las lías, levaduras muertas en el fondo del depósito, con el tiempo pueden perder la capacidad reductora, la capacidad de reducir compuestos azufrados. ¿Vale?
Muchas veces las lías son generadores de problemas, ¿no? Por ejemplo, es muy típico, en depósitos de fermentación que son altos y esbeltos, la formación de sulfídrico y sus derivados en las lías es más importante debido a la presión hidrostática que ejerce el depósito, ¿no? Entonces yo me encontré un problema en una bodega de Galicia, que teníamos un problema de espacio, y montamos depósitos de 40.000 litros, pero con 20 metros de altura casi. Se reducían todos, debido a la presión hidrostática que estaba ejerciendo. O sea, la presión estaba exprimiendo a las levaduras el sulfídrico que tenía dentro de las mismas, ¿no? Bueno, pues las lías con el tiempo pueden perder ese efecto reductor. Y ahora os voy a explicar un tema interesante que os pueda dar una idea buena, ¿no? Porque se inactiva esa enzima, ¿vale? Esa levadura, que son ricas en manoproteínas, como sabéis, ¿vale? Cuando se combinan con compuestos azufrados, da un complejo que no huele. Es decir, las lías sanas que no tienen capacidad de reducción pueden ser captadoras de un problema, captadoras de sulfídrico y mercaptanos. La gente que entiende de esto muchas veces coge lías sanas de fermentación. Aquí voy a dar la receta. Lías sanas de fermentación, las guarda, por ejemplo, en una barrica, en un siempre lleno, las deja a tiempo, semanas o meses. En ese tiempo las lías pierden esa capacidad reductora y se pueden utilizar para absorber aromas desagradables, por ejemplo, de la vendimia siguiente. ¿Me seguís? Este tema es importante, ¿eh? ¿Vale? Luego más o menos lo comentaremos. Los tratamientos fitosanitarios del viñedo, es decir, no solamente el azufre nos da problemas, sulfídrico y sus derivados, ¿no? Sino, pues, por ejemplo, fitosanitarios o insecticidas que nos pueden dar compuestos con aromas desagradables, metabolizados por las levaduras. Es decir, las levaduras, esos restos de fitosanitarios que están en el medio fermentativo, los que tienen azufre, las levaduras dicen, uy, aquí hay azufre, por mí. Y entonces los transforman en compuestos con aromas desagradables, pues, por ejemplo, otra vez el metanetiol, que huele a agua podrida, o el dimetil disulfuro, que huele a demás, ¿no? Temperaturas de conservación de vinos de más de 20 grados. Importante, o sea, importante. Si el vino es dulce y hay azúcares en el medio, los azúcares con los aminoácidos que tiene ese vino se forman por una reacción química muy conocida, que es la reacción de Maillard, se forman esos compuestos. El etanal es un aldehído que viene de la alanina, del aminoácido, o el metional que viene de la metionina. Y veis las consecuencias. Se forma un compuesto que es la caroleína, que tiene sabor amargo, muy amargo, y se puede formar también metanetiol, que huele a agua podrida. ¿Vale? Entonces, ojo con las temperaturas de conservación de vinos altas y sobre todo en vinos dulces, ¿no? Puede ser un origen también de esos compuestos azufrados, ¿no? Bien, también la presencia de metales como el cobre y el hierro catalizan con los aminoácidos una formación de aldehídos. Esto es un tema muy nuevo que se llama aldehídos de Strecker, que es lo que explica por qué un vino blanco evoluciona hacia miel. ¿Sabéis cuando un vino blanco evoluciona en el tiempo, que toma tonos de miel? ¿Vale? De miel, de levadura de cerveza, de cera me estoy refiriendo a cera de abeja. Pues es debido a esa combinación de los aldehídos de Strecker catalizados por el hierro y el cobre, ¿no? O sea que entonces en principio no es bueno, ¿no? Bueno, toda esta génesis de compuestos de aromas azufrados hacen que tengan una característica sensorial, ¿eh? Bueno, lo primero, fijaros, esto es interesante o importante. Las levaduras, cuando hacen el metabolismo del azufre dentro de la célula, pueden excretar hacia el medio sulfuroso. SO2. Hay vinos que se elaboran sin sulfuroso, es decir, un elaborador que elabora un vino natural, digamos, sin adición de sulfitos, puede tener niveles de sulfuroso de 10-30 y a veces, en casos muy excepcionales, hasta 100 miligramos litro de sulfuroso. Y no es añadido, es que las levaduras lo han transformado y lo han convertido en sulfuroso. De ahí viene que cuando un elaborador de vinos naturales
En la etiqueta no pone sin sulfitos, pone sin sulfitos añadidos, ¿correcto o no? Las levaduras forman sulfuroso y están en niveles de ese tipo. Es decir, que un vino natural tiene sulfuroso, ¿o no? No añadido, pero sí procedente de un metabolismo del azufre, ¿no? Bueno, el sulfuro de hidrógeno ya sabéis a qué huele, ¿no? Huevo podrido, y hoy tendréis la oportunidad de volver a catarlo. Hay otros sulfuros, que son lo que se llaman los polisulfuros, que los más conocidos son el dimetil y el dietilsulfuro, que tienen aromas de espárrago, cebolla, caucho, éter, goma, ¿vale? Mercaptanos, que son más complicados, ¿vale? Col podrida, frenazo, o sea, goma quemada, que huele, ¿nos ha olido alguna vez un vino a frenazo, no? Y luego también hay combinaciones de los con ésteres, que se llaman teoésteres, que suelen tener tonos de cebolla, más o menos. Decir. Bueno, Ribero Gallón dividió estos compuestos en dos grupos. Los compuestos azufrados ligeros, entre comillas, que el punto de ebullición de estos compuestos puros son menos de 90 grados, ahí os tenéis. Ahí tenéis la lista, no vamos a repetirla, la tenéis. Pero sí leer los descriptores. Olores nauseabundos, ajo, huevo podrido, agua podrida, cebolla, trufa, aceituna, goma, ¿no? Y a la derecha tenéis los umbrales de percepción. O los compuestos azufrados pesados, que así los llama, que el punto de ebullición es más de 90 grados, y estos son los problemáticos porque los anteriores me los puedo eliminar fácilmente con un tratamiento en el vino, pero estos ya son más complicados. Ya estamos hablando de disulfuros, estamos hablando de mercaptanos, tioésteres, que estos son mucho más complicados, ¿no? Lo mismo, aquí tenéis la lista, ¿vale? Los descriptores, espárrago, cebolla, goma, gas, metálico, champiñón, vegetal podrido, coliflor, cocida, terrosos, goma, judía verde también, y los umbrales de percepción, más o menos. Estos compuestos ya, sin embargo, ya no son tan fáciles de eliminar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos estos compuestos, todos ellos, todos, estos y los anteriores, vienen del sulfídrico. O sea, la levadura cuando forma sulfídrico o lo echa para afuera o empieza a combinarse con compuestos que tiene el vino y formar estos compuestos que son más estables y, por lo tanto, más difíciles de eliminar. Bueno, quien quiera ver la estructura química, ahí la tiene. Sin más. Lo que os interesa, ¿qué hacer? ¿No? ¿Vale? El sulfídrico se elimina fácilmente, con aire o si yo le meto cobre, ¿está claro? Que luego lo veremos. El sulfídrico con el cobre se forma sulfuro de cobre, precipita y adiós, más o menos, ¿no? Pero los mercaptanos y derivados son mucho más difíciles de eliminar, ¿no? Entonces, una norma de prevención hace que en cuanto aparezca sulfídrico y antes de que ese sulfídrico se convierta en cosas que no puedo eliminar, deberé resolver el problema, de alguna manera, eliminarlo, ¿no? Y el problema es si me aparecen en fermentación, ¿no? Entonces yo aquí os lo he dividido esto en dos tipos de medidas. En medidas preventivas, qué hacer antes de que aparezcan y luego qué hacer después. Bueno, un tema importante sería conocer el historial de la viña. Es decir, ¿qué he hecho yo ahí? ¿O qué me han hecho ahí? En los cuadernos, vosotros utilizáis cuadernos de campo para fitosanitarios, o por lo menos la ley nos obliga a ello, ¿no? Tratamientos que tengan azufre en sus moléculas, a ver qué pasa ahí para que el enólogo o la persona que elabora pueda decir, oye, mira, ¿cómo vamos? ¿No? Es decir, conocer el histórico, eso es muy importante, ¿no? El problema, uno de los problemas graves es la presencia de azufre en vendimia, ¿vale? Yo a lo largo de los años que llevo colaborando o trabajando con el Cabildo, ha sido uno de los problemas que más me he encontrado aquí en esta isla, bueno, todas las islas, ¿vale? La presión del oidio, ¿no? Y la presión del oidio pues lleva a utilizar sobre todo azufre, ¿no? ¿Está claro o no? En otras zonas no tenemos esta presión. Por ejemplo, en La Rioja, pues es raro que haya oidio, nunca. En Rías Baixas el azufre ni lo ven. Se hace un tratamiento de antioidio por hacer algo, ¿no? Por deporte, ¿no?
Ahí el problema es otro, es el mildiu, ¿no? Que se combate de otra forma diferente. A vosotros el mildiu, aunque también tenéis, es otro problema, tengo entendido, ¿no? Más o menos, ¿no? La presencia en azufre. Entonces, antes de fermentar un mosto o una vendimia tinta impregnada de azufre, hay que intentar eliminarlo. Hay que quitarlo del medio, ¿vale? Incluso hace años se proponía el lavado exterior de la uva. Había alguna clase casi italiana que proponían sistemas de lavado de uva para eliminar fitosanitarios, ¿no? Creo que se llaman juclas o algo parecido, me va a mí en la memoria. No sé si alguien tenéis en la cabeza esto, ¿no? Claro, el problema del lavado de la uva pues tiene otros problemas complicados, ¿no? Diferentes, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar arrastrarlos del medio fermentativo, ¿no? En un tinto es muy complicado, porque en un tinto no desfangamos, no limpiamos el mosto, ¿no? ¿Sí o no? Más complicado. Pero en un blanco, pues tenemos que intentar, bien cuando hacemos un desfangado estático, me refiero a un desfangado típico de 48 horas, etcétera, o cuando flotamos, que vais a ver que es mejor, intentar eliminarlo con algunos aditivos clarificantes, ¿no? Que arrastren intenten arrastrar ese azufre que tengo nadando en ese mosto, ¿no? ¿Qué va bien? Pues va bien el sílice, está autorizado, es decir, la sílice SiO2, bueno, es una solución al 30%, me va a la memoria, ¿no? 30, ¿no? 30%, o bien utilizando proteínas vegetales, que están también hoy día muy de moda, ¿no? Etcétera. Bueno, y lo que sí se recomienda es, si yo estoy metido una sílice o una proteína vegetal para que me arrastre el azufre, intentar alargar el periodo de decantación. Es decir, o sea, en 12 horas vais a hacer poco. Pues intentar que en vez de estar los 2 días, que esté el mosto decantando durante 3 días, más o menos, ¿no? Lo mejor, en este caso, lo más indicado para presencia en azufres en vendimia es flotar, ¿vale? O sea, eliminar por flotación. Porque ahí sí, hay en flotación, sabéis que se mete una proteína, ¿vale? Y esa proteína nos va a poner en suspensión todos los sólidos y el azufre que contiene el mosto. Es decir, de hacer uno y otro es mejor flotar. Bueno, yo no vendo flotadores, ¿vale? Pero bueno, es nuestra máquina sencilla, no es cara y no hay problema. Pero bueno, también, si no quieres flotar, con un desfangado estático largo lo puedes también eliminar, ¿no? Fijaros, limpieza de mostos, eso que estamos comentando, pues es importante, ¿no? ¿Vale? Aquí lo que tenemos que intentar es que, fijaros, aquí en esta tabla os he puesto una cosa muy interesante, que son compuestos azufrados desagradabilísimos, todos ellos, en función del nivel de limpieza del mosto. 120, 250, 500 NTUs. ¿Vale? Entonces, cuando el mosto es sucio, la formación de compuestos azufrados es muchísimo más importante. Fijaros, os lo he puesto aquí en negrita, que es el metionol, que es el metiltio-3-propanol 1. Veis cómo aumenta enorme. Un mosto que tiene 500 NTUs es absolutamente nauseabundo, porque fijaros que tiene un nivel de percepción de 1.200 microgramos por litro. Pero podría hablar de los demás, que también son aromas desagradables, ¿no? O sea, la limpieza del mosto es importante, no solamente para eliminar azufre del medio, sino también para evitar la formación de estos compuestos, ¿no? De estos compuestos aromáticos que son desagradables. Bueno, adecuada adición nitrógena del mosto. Aquí me voy a parar un poquito más, ¿vale? Bueno, cuando nosotros tenemos un mosto, medimos las necesidades de nitrógeno y tenemos que nutrirlo, se sigue una estrategia de añadir nitrógeno orgánico, inorgánico, combinarlos o hacerlos por separado. ¿Cuál es la estrategia buena, no? Mirad, siempre, si utilizáis nitrógenos orgánicos, siempre pronto, siempre, ¿vale? Lo que se recomienda es o al inicio o cuando el medio fermentativo tiene, quedaros con la idea, menos de 5 grados de alcohol. Cuando ya las levaduras se han desarrollado menos. Después no es bueno utilizarlo, por lo que os voy a comentar. Aquí os he representado, en este paréntesis, eso sería
una levadura, las paredes de una levadura. Bien, los aminoácidos que tiene el medio fermentativo que las levaduras los metabolizan, es decir, los transportadores, hablemos ya técnicamente, de membrana que meten los aminoácidos, meten también protones del medio fermentativo. Protones, ¿eh? Entran por el mismo canal. Es decir, por la misma ventana se nos cuelan los dos, hablando en plata, ¿no? Y eso hace que poco a poco el citoplasma de la célula se vaya acidificando. Se vaya acidificando. Tanto es así que si se acidifica demasiado, la célula se defiende y dice, se acabó, cierro la ventana, aquí no vuelve a entrar un aminoácido. ¿Vale? Eso es importante. ¿Cómo se defiende la célula de esa acidificación? Echando a la calle a los protones. Pero para eso necesita mucha energía. O sea, está gastando energía de una forma absurda. ¿Eh? Se está desacidificando como fuera hacia afuera, ¿no? Entonces, este fenómeno aparece y es más intenso cuando la fermentación alcohólica supera los 5 grados de alcohol. Si tú quieres nutrir, porque aparte de nutrir los aminoácidos que estás metiendo de la nutrición, te aumentan los aromas, hoy día está muy de moda hacer nutriciones para aumentar el perfil aromático de un vino, ¿vale? Hazlo siempre lo primero. A partir de los 5 grados de alcohol, pues ya puedes utilizar ya lo que es la nutrición mineral, ¿vale? Si tú metes nutrición mineral desde el principio, lo voy a decir de una manera muy coloquial, la levadura se hace cómoda y dice, no, si aquí tengo comidita fácil, que es el nutriente mineral que meto. ¿Lo veis o no? Y no meto aminoácidos que me van a dar aromas. Es decir, que la estrategia hoy día es hacer una adición temprana de nutrientes con menos de 5 grados de alcohol y luego, a continuación, si hace falta nutrir, pues meter los nutrientes minerales ya a 1/3 de fermentación, aproximadamente. O, cuando sea necesario, por formación de sulfídrico, ¿vale? Cuando sea necesario. Es decir, si tú en una fermentación veis que se está formando sulfídrico, la manera de pararlo, está claro, es meter un nutriente para que las levaduras no sigan metabolizando compuestos aminoácidos que tengan compuestos azufrados. Esa es un poco lo que es la idea, ¿no? Además, fijaros, ¿vale? Esos compuestos nitrogenados que se me ha ido desordenado, esos compuestos nitrogenados que yo meto con menos de 5 grados de alcohol, en variedades tiólicas aumentan, ¿vale? Pueden aumentar, sobre todo, pues, por ejemplo, estaríamos hablando de un semillón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También pueden liberar aromas varietales en variedades terpénicas. Bueno, esa es un poco la idea. Bueno, es decir, hemos visto limpiar mosto, ojo con el azufre, tema importante que lo que tenéis ahí abajo. Levaduras con baja capacidad de generación de sulfídrico, ¿vale? Prácticamente todas las casas comerciales tienen levaduras que forman poco sulfídrico. Entonces, si yo tengo una vendimia que tiene azufre, que tiene restos de fitosanitarios, pues yo debería de utilizar una levadura con baja capacidad de formación de azufre. Aquí os he puesto 2 ejemplos, ¿vale? Hay una que es muy conocida, que es, bueno, conocida en este aspecto, que es de ¿cómo se llama la casa? De Darmstadt, que es la Renaissance Yeast. Pero esta lo han obtenida por mejora genética, no es un organismo modificado genéticamente. La alemán tiene otra, y bueno, y otras casas comerciales, he puesto etcétera, tienen de más. Es decir, que tener en cuenta que deberíais de meter levaduras que no tengan ese tipo de capacidad, ¿no? Esto es muy interesante. ¿Cómo, aparte de mi nariz o de vuestra nariz, cómo percibís que hay sulfídrico en un medio fermentativo? Porque claro, el sulfídrico tiene un nivel de percepción, ¿o no? Lo hemos visto antes. Pero si yo quiero atajar. Entonces, hay un investigador, este señor que pone aquí, Wanz, que es alemán, ha desarrollado unas tiras que las colocan en la boca del depósito y si hay sulfídrico se colorean de azul en función del nivel y tú puedes calcular, oye, pues mira, está más azul, menos azul y con una carta te indica el nivel de nitrógeno mineral que deberías de meter. Es
Es decir, que hay posibilidad de medir la formación de sulfídrico, no solamente metiendo la nariz dentro de un depósito. ¿Vale? ¿O no? Este tema es importante, ¿no? Y bueno, cuando aparecen en fermentación olores a sulfídrico, pues lo que hay que intentar es limpiar el medio haciendo trasiegos lo más anticipados posibles, ¿no? Bueno, esos serían los remedios preventivos que podemos tener. Eliminar azufre y, sobre todo, pues también utilizar levaduras con baja capacidad de formar sulfídrico. ¿Ya tengo el problema? ¿Qué hacer? Bueno, pues una solución iseriar, todo el mundo lo conoce, ¿no? Un trasiego con aireación. Hay gente que es más fina y lo que hace es un barrido del depósito con un gas inerte. Si tienes un difusor que te permita barrer el vino con nitrógeno, con argón, con carbónico, no es conveniente, ¿no? Porque se queda disuelto en el vino, ¿no? Hay que utilizar gases que tengan poca solubilidad, ¿no? El típico tratamiento de sulfato de cobre, ¿lo veis, no? Típico, conocido, ¿no? Es decir, el sulfato de cobre pentahidratado. Tener en cuenta que el cobre es muy eficaz frente a sulfídrico, pero olores de mercaptanos no te los llevas, ¿eh? Se bajan algo, pero siempre el vino se te va a quedar tocado en nariz, ¿no? Si no estoy equivocado, el límite legal en Europa son 10 miligramos litro, siempre y cuando no tengas más de 1 miligramo litro de cobre en el vino, ¿vale? Del sulfato de cobre se pasó al citrato de cobre. El problema del sulfato de cobre es el siguiente, aparte del límite legal, y es que de alguna manera los vinos que tienen niveles altos de sulfato de cobre se quedan un poco metálicos, ¿vale? Los sulfatos hacen que el vino esté amargo y el cobre ni te digo, ¿no? El cobre, bueno, si alguna vez habéis chupado una tubería de cobre, esa sensación metálica casi eléctrica que aparece, ¿no? Y entonces se pasó a utilizar citratos de cobre, son derivados del cítrico, que no tienen tanto ese problema, pero que también si tú le metes una cantidad importante de cobre, pues también puede haber. La Unión Europea hace unos años nos dio una herramienta estupenda, que es el cloruro de plata, asociado a un soporte inerte. Por ejemplo, la típica era una asociación de caolín-plata. Y estuvo autorizado por un reglamento de la Unión Europea que lo pongo por ahí. Pero 4 años después desapareció de la lista de tratamientos autorizados. Simplemente quizás por una desidia de la firma comercial que fabricaba este producto. Se le olvidó apretar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y es muy, muy interesante es la utilización de esto. Es decir, que, bueno, el límite legal es 1 gramo hectolitro de cloruro de plata, siempre y cuando el vino no tenga más de 0,1 miligramo litro de plata en el vino, ¿no? Vale. Para evitar que esa plata quede en disolución en el vino, lo que se hace es que se asocia a un soporte inerte. Lo más normal es caolín. Fijaros que está compuesto de un 99% de caolín, 1% de plata, son nanopartículas, y tratas el vino, la plata cumple con su cometido con el sulfídrico e incluso algunos mercaptanos. El vino lo limpias, decantas o si quieres hacer una clarificación o filtración y el vino se queda de una forma mucho más eficaz habiéndole eliminado esos compuestos reducidos, ¿no? Como os comento, ¿no? Y sin los problemas de sensación metálica que te da el cobre, porque las cantidades de plata son 10 veces menores y la plata no da sensación de amargor y no hay sulfato tampoco, ¿no? Y luego hay un efecto muy interesante de la plata, que es la derivada, ¿no? Que la plata es antimicrobiana, ¿vale? Es decir, los vinos tratados con este producto son biológicamente mucho más estables frente a posibles alteraciones de levaduras, bacterias lácticas y acéticas. Hoy día en medicina la tendencia, si tienes una herida en la piel, es no meterte antibiótico, ¿no? Lo que te meten son soluciones de plata, ¿no? Que son, pues, ya esto lo hacían los romanos, ¿no? Los romanos la leche la conservaban en jarras de plata, no de oro, ¿vale? Y no porque la plata habían visto que la leche se conservaba mejor metidas en plata. Interesante, ¿no?
Bueno, y luego hay firmas, como la que veis, que bueno, es otra forma de utilizar cobre pues, asociado a levaduras inactivas, ¿no? También hay. Bueno, aquí se ha puesto también un ejemplo. Bueno, remedios preventivos, remedios curativos, ¿no? Bueno, para ir terminando, también la última derivada, es decir, que estos compuestos de reducción vienen de las levaduras, se forman en la fermentación, se pueden formar durante la vida del vino, etcétera, etcétera. Y hay un problema de reducción en los vinos, o puede haber, con lo que se llama la enfermedad de la luz, ¿vale? Que es también mucho más frecuente de lo que pensáis, ¿no? Se llama enfermedad de la luz, sabor de luz, bueno, en francés es el goût de lumière, en inglés es sunlight flavor, etcétera, ¿no? Vale, reciben varios nombres, ¿no? Bueno, esto es una alteración típica de vinos blancos y rosados, típica. En tintos no hay, ¿vale? Y sobre todo en rosados pálidos, de estos que están de moda ahora, estos provenzales, abiertos de color, que bueno, que por cierto ya la moda está cambiando y ahora vamos a volver a los rosados de toda la vida, a los rosados más cargados de color con más fruta. Pero bueno, durante su conservación en botella, vais a ver que aquí la botella va a tener mucho también que... Uy, no, tiene mucho que ver. Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a la presencia en el vino de dos elementos, o de tres. Uno es la presencia de esta vitamina B2, que es la riboflavina, que ahora os diré de dónde viene. Necesitas también un aminoácido que tiene el vino suficiente, que es la metionina, que viene del metabolismo de las levaduras, el vino lo tiene, y necesitas luz. Luz entre una longitud de onda de 370 y 440 nanómetros de longitud de onda. En ese espectro, en ese abanico, es donde se produce el problema. El mecanismo es sencillísimo, La metionina con la riboflavina, con la vitamina B2, ¿va? En presencia de la luz. La riboflavina es una vitamina que es fotosensible, provoca reacciones de oxidación-reducción, ¿vale? Y lo que hace es que me forma metional, que huele mal, metanetiol, acroleína y dimetildisulfuro. O sea, un vino que tú has metido en botella, resulta que al cabo de un tiempo te empieza a hacer que huele realmente mal, ¿no? Y está producido por la luz, y aparentemente con compuestos como la riboflavina que no hay, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Bueno, esta alteración, que es una alteración fotoquímica, esto es interesante lo que vais a ver ahí, también puede, la riboflavina también puede producir cambios bruscos de color en un vino. Lo llaman browning, amarronamiento, ¿no? No es pinking, El pinking es rosa, ¿vale? Que viene de otro lado, no tiene nada que ver con esto. Esto es muy típico, es que esa riboflavina, cuando hay temperaturas altas, igual no tanto como 40 o 45, primero hace que el vino pierda color, desaparece el amarillo típico, bonito, que tiene un verdoso que tiene un vino blanco. ¿Qué ha pasado aquí? Es la riboflavina. Y luego aparece en un color marrón debido a que esa riboflavina oxidada se une a catequinas, que son taninos, y se forma un compuesto de color marrón, típico. También que sepáis que en paralelo, eso no huele mal, pero se ve mal. Vale, pero os lo he puesto por aquí. ¿Cuánta riboflavina puede tener un vino blanco rosado? Pues entre nada y 400 microgramos litro. Luego veréis que os voy a decir de dónde viene. Y también necesitas que el vino tenga metionina en umbrales de 3 o 4 microgramos, está mal, microgramos litro, que un vino también lo tiene de forma natural. Para estar seguro de no tener este problema, el umbral de seguridad son 50-80 microgramos por litro. ¿Vale? Bueno, ¿qué medidas se toman con esto? Pues lo mismo. Primero, la fermentación alcohólica. El mosto tiene poca riboflavina. Está por debajo del umbral de seguridad. 3-60 microgramos litro, ¿veis? Por debajo de los 50-80 que os he indicado antes. Pero en un vino aparecen niveles importantes.
Es decir, que la riboflavina, la vitamina B5, lo forman, la sintetizan las levaduras. Luego aquí va a tener mucho que ver la cepa de levadura. La crianza sobre elías aumenta la formación de estos compuestos. Sería un efecto negativo. Cuando las levaduras hacen una fermentación lenta con pocas levaduras o temperaturas demasiado bajas, también aumenta la formación de riboflavina. Y la nutrición es importante. Fijaros aquí, la nutrición mineral es la más adecuada. La orgánica aumenta, la mineral baja el nivel, ¿no? Por eso os digo que la nutrición hoy día, bueno, pues hay que tener cuidado entre un factor y otro factor. Otra solución sería, una vez que los vinos los tienes ya elaborados, que preventivamente no has podido hacer nada, es eliminar la riboflavina del medio, ¿no? Con bentonita, pero dosis altas ya de bentonita, con carbón activado con ya más de medio gramo, que es mucho, mucho. Y fijaros que ni el PVPP, ni los clarificantes orgánicos, ni el gel de sílice le afectan lo más mínimo. Yo que conozca, hay una empresa, creo que es italiana, que se llama Dalcin, que tiene un producto específico, que es este que os indico yo aquí, ¿vale? Que es muy eficaz frente a este problema, ¿eh? ¿Vale? Veis, ahí tenéis niveles de riboflavina, con las dosis de este producto, veis que cuando tú tienes entre 300 o 400 miligramos litro de riboflavina, necesitarías unas dosis bastante más altas, ¿no? Es decir, clarificar el vino. A la hora de poner el vino en el mercado, también puedo hacer cosas. Uno es el cobre y la plata, ¿lo veis? Acomplejan la riboflavina. No es una solución definitiva, retrasa el problema, pero te puede aparecer. Las catequinas y taninos gálicos también absorben, pero tienen un problema, y es que las catequinas y esos taninos te pueden dar problemas de amarronamiento de los vinos y aparte de sequedad, con lo cual, eliminado, está claro, eliminado, porque esas catequinas se absorben. El ascórbico, la vitamina C en el embotellado, que está autorizado, también eliminan temporalmente el problema, ¿vale? Pero no lo retrasan, ¿no? Lo mejor en estos casos es, como estoy comentando, en caso de que aparezca el problema, utilizar, como veis, un producto específico, ¿no? Y en el embotellado, para ir terminando, botellas de vidrio, ¿vale? Lo sabéis, ¿no? Es decir, fijaros, este gráfico está muy bien. Esto sería la longitud de onda de absorción de un vidrio azul, ¿veis? Entonces, el mejor que veis son los vidrios color hoja seca, oscuros, ¿vale? Esto lo doy en la charla, lo tenéis. Luego serían los verdes más intensos, verdes más claros, transparente y el más asesino, donde está la longitud de onda, que no solo las radiaciones de la luz, son las botellas azules, ¿no? Vale. Y por último, si tienes un problema es sustituir la iluminación. La luz asesina del vino son los tubos fluorescentes, ¿vale? Porque esos emiten, en la gráfica azul, emiten en una longitud de onda la más adecuada para que se produzca el problema, ¿eh? Fluorescentes. Es decir, bueno, lo mejor es que apagues la luz de la bodega y además ahorramos energía también, ¿no? Pero claro, si tienes que trabajar, los fluorescentes son un problema. Ojo, comercialmente hablando también, ¿vale? Que esto es un problema también, porque esto se descubrió en vinos de champán que se reducían. Claro, como son caros, pues lo investigaron, ¿no? Sobre todo en puesta en mercado, en tiendas, ¿no? Se descubrieron este tema, ¿no? Lo mejor son lámparas de incandescencia, las que nos han quitado, ¿no? Lámparas de sodio, y lo mejor, evidentemente, es que no le dé la luz, ¿no? Y bueno, y el local oscuro es más o menos, ¿no? Bueno, pues todo lo que os quería comentar sobre un tema de la reducción de los vinos, para que lo tengamos un poquito claro, ¿no?
No sé si alguien quiere preguntar algo o no, etcétera. Yo creo que sí. Y gustosamente, si lo sé, pues os lo digo, ¿eh? Vale. Venga, alguien que pregunte algo. Hola, enhorabuena Pepe, gracias. ¿Qué tal, Domingo? En un pie de cuba, ¿qué componentes o qué composición nutricional recomendarías? Para un pie de cuba, ¿te estás refiriendo? Aclárame más. A la hora de hidratar una levadura, antes de añadirla al depósito. Sí, estás hablando de un protector de levaduras. Sí, más o menos, si ¿no? en ese momento ya recomiendas iniciar pues la multiplicación de esa levadura o por lo menos prevenir mortalidad de la levadura por déficit nutricional en el pie de cuba. Sí, sí. Bueno, está claro. Bueno, ahí hay, evidentemente, hay lo que se llama, esos son lo que se llaman protectores de levaduras, etcétera, etcétera, ¿no? En un pie de cuba no vas a tener un problema, porque realmente un pie de cuba, es decir, tú estás hablando de la preparación de levadura seca, 20 gramos por hectolitro, que le metes 40 del compuesto patatín, ¿no? Más o menos, ¿no? No va a tener mucha importancia desde el punto de vista de formación de sulfídrico, ¿no? Eso te lo van a hacer cuando las levaduras tengas ya poblaciones de 100, 200 millones de levaduras en el medio fermentativo, ¿no? Pero si sigues un poco el plan académico, pues bueno, el fosfato amónico iría bien. O por lo menos meter algo de fosfato amónico, ¿eh? Por el efecto que estamos comentando. Pero bueno, la reducción que puede tener un pie de cuba va a ser mínima al lado de todo lo demás, ¿no? Venga, alguna cuestión que tengáis más. Venga, anímense, que salen además luego en la tele. Hola, bueno, una pregunta. Antes me pareció entender lo contrario, pero ¿hasta qué punto los suelos con ciertos componentes de minerales pueden contribuir a la reducción de los vinos? Por ejemplo, el caso del hierro. Reducción de vinos. En la fermentación, perdón. Bueno, si el medio fermentativo tiene azufre, venga de donde venga, si viniera del suelo, sería un factor para que se produjese esta reducción. Pero claro, lo que hay que ver es si la cepa coge por el sistema radicular azufre, ¿no? ¿Vale? El nivel que tenga, ¿no? Vale. Chicho quiere decir algo en este sentido. Si la emanación difusa de dióxido de azufre, que lo están utilizando como indicador del tema vulcanológico aquí, del riesgo volcánico y todo lo demás, que nos está diciendo y que en determinadas zonas, altos de Lorotava, altos de Icola, Huanchi y demás, estamos hablando de 20, 30 veces más dióxido que en la zona de Tacoronte y demás, ¿puede provocar reducción en los blancos en esa zona? Pues va en contestación de lo mismo. Si la uva es capaz de captar ese azufre y tenerla en la composición del mosto, sí. Pero yo no lo tengo estudiado y no lo sé, ¿eh? Vamos, ahí soy sincero, ¿no? No lo sé. Pero si está en el mosto una cantidad importante de azufre, que es lo que tú estás preguntando, pues puede aparecer, ¿no? ¿Y la combinación con suelos con altos contenidos en hierro? No, ahí no interviene el hierro. Bueno, el hierro, las reacciones que pueda tener el hierro en los vinos, pero no le veo, en la reducción del vino, el hierro no le veo que tenga importancia, es el azufre. Las levaduras cogen azufre para vivir ellas y lo cogen del medio fermentativo. Esa uva rica en azufre, el mosto, su composición, o ese azufre que está por fuera de la uva. Yo creo, mi opinión, así, es que es mucho más importante la contaminación de azufre que está fuera de la uva que no la que contenga el mosto, ¿eh? ¿Vale? Mi opinión, pero sin más, ¿no? Más cosas. Si alargamos el tiempo de fermentación, ¿reducimos estos problemas? Si controlamos mejor durante más tiempo esa fermentación. Controlando con temperaturas bajas. Correcto. Con temperaturas bajas. Con temperaturas bajas estás limitando el metabolismo de las levaduras, sí puedes tener. Tienes ahí un efecto negativo, y es que el desprendimiento de carbónico es menor, con lo cual el arrastre de sulfídrico también va a ser menor. ¿Vale? Entonces yo creo que puede tener luces y sombras, pero podría ser una solución también, sí, sí.
una fermentación lenta. ¿Más valientes? No, es que perdón. No, simplemente preguntar, gracias por la charla. ¿El uso de diferentes tipos de depósito puede ser positivo o negativo a la hora de resolver el problema? He hecho un comentario antes. O sea, en un depósito grande o pequeño, yo más hablaría de geometría. ¿Estás hablando de geometría? Sí, geometría. Ah, material, inoxidable. Bueno, pero bueno, yo no le veo tanta influencia. Quizás sea más reductivo un material que sea más impermeable, ¿no? O sea, una madera, una fermentado en barrica, por ejemplo, en tina, o la utilización de tinajas, barros y demás, yo pienso, no, reduce la formación de este tipo de compuestos, ¿no? Un depósito de inoxidable o hormigón revestido de resina es más reductivo, ¿no? Sí, eso sí. Y luego también lo que os he comentado antes, también mucho depende de la geometría del depósito, ¿no? Pero eso ya con lías, no durante la fermentación. ¿Alguien más? Bueno, pues oye, gracias. Creo que tenemos un café. Si queréis, seguimos comentando.